Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y en esta ocasión les hablo desde Martin, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Estoy aquí en mi despacho en la universidad y hoy quiero hablar acerca de la relación entre dos autores que nunca se conocieron en vida, pero uno de ellos tuvo una influencia importante en el otro y se deja ver pues tanto en su obra literaria como también en algunos de sus artículos periodísticos. Esto tiene que ver con dos cosas. Este vídeo que estoy grabando en estos momentos. Primero, que estamos en octubre y he estado releyendo algunos de los relatos de Edgar Allan Poe, es uno de los autores, porque se acerca Halloween aquí en los Estados Unidos y es un buen momento para leer este tipo de textos desde mi punto de vista. Además empieza el otoño, los días son más breves, hay más oscuridad, es la parte del año que a mí siempre más me ha gustado. Entonces la lectura de Poe es una de las razones y la otra es también el hecho de que hace unos años, un par de años, en esta revista, El Eco de los Libres, del Ateneo Jaqués, publiqué un breve artículo acerca de la relación entre Emilio Carrere, que es el otro escritor, y Edgar Allan Poe, la relación entre el escritor madrileño Emilio Carrere y el estadounidense Edgar Allan Poe. Y desde luego es una relación interesante que se puede rastrear a lo largo de varios textos de Emilio Carrere y en especial en esta obra, La Torre de los Siete Jorobados, la única novela extensa de Emilio Carrere, pero que no concluyó él, sino que por diferentes razones fue Jesús de Aragón, otro escritor bastante poco conocido de la época, quien completó esta obra que después el cineasta y escritor Edgar Neville llevaría a la pantalla en una película, para mí, desde luego, muy interesante. Le falta a esa película el humor que sí tiene esta novela de Carrere, pero por contra nos podemos encontrar en la película de Edgar Neville pues un buen ejemplo del expresionismo a mediados de los años 40 en España. Recomiendo tanto la lectura de esta obra literaria, La Torre de los Siete Jorobados, como también, por supuesto, el visionado de la película de Edgar Neville, que es muy interesante, tanto como esta novela que, por cierto, es una de las publicadas, recuperadas por el Club Diógenes, la colección El Club Diógenes de la editorial Valdemar, que se dedicó a finales de los años 90, a principios del 2000, a recuperar algunas de las obras de Emilio Carrere, la novela, como es este caso, y también algunos de sus relatos más breves, gracias al trabajo de Jesús Palacios, que se encargó de hacer estas ediciones con prólogos siempre interesantes. La Torre de los Siete Jorobados es una de las obras de Emilio Carrere que mencionaré en este vídeo, y otra es esta colección de artículos que se titula La Copa de Verlaine. Verlaine, por supuesto, otro autor, el poeta francés, que tuvo una enorme influencia en la literatura de los bohemios españoles, y entre ellos, por supuesto, Emilio Carrere, tanto en su poesía como diría que incluso en algunas de sus narraciones, y desde luego en una colección de artículos como esta, que realmente esto es una edición facsimilar de La Copa de Verlaine, publicada originalmente en Madrid en el año 1918, y con artículos en los que habla de diferentes cuestiones. Algunas de las cuestiones tienen que ver pues con esa mitología de la bohemia española que ayudó a crear y a describir y incluso en algunos casos inventar, pero desde luego
dejar constancia por escrito de todo ello para la posteridad. La Copa de Verlaine tiene algunos artículos periodísticos en los cuales habla desde un punto de vista más literario, más poético que otra cosa, acerca de Edgar Allan Poe. Entonces, cuando mi amigo Marcos Callao me pidió que escribiese un artículo para este número 3 de la revista del Ateneo Jaqués, pues pensé en la relación entre Emilio Carrere y Edgar Allan Poe, de la que quiero hablar brevemente ahora en este vídeo. La única novela extensa de Emilio Carrere, como digo, es La Torre de los Siete Jorobados, y realmente esta obra es en gran parte un amasijo de textos ya editados previamente, que tuvo que ser completado por Jesús de Aragón para poder publicarse, porque Emilio Carrere entregó la novela, como digo, un amasijo de papeles y sin terminarla, con lo cual el editor tuvo que hablar con otro escritor, en aquellos momentos no demasiado conocido, pero posteriormente tendría una cierta popularidad con novelas de aventuras, y Jesús de Aragón se encargó de completar la novela. Y en esta novela encontramos un pasaje humorístico. Ya digo que esta novela tiene mucho humor, está trufada de elementos y momentos humorísticos, y hay un pasaje humorístico que raya en el absurdo y que realmente es marca de la casa de Emilio Carrere, a quien le encantaba esta idea del humor absurdo. Y en ese pasaje, caminando por pasadizos subterráneos de las catacumbas de Madrid, el personaje principal de la obra, Basilio, se topa con Sindulfo del Arco, un estrafalario sabio ya utilizado por Carrere en otros relatos y también en algún artículo periodístico, que está atrapado, Sindulfo, en el fondo de un pozo del que no consigue salir. Y antes de intentar salvarlo, Basilio lo mira desde el borde del pozo y le dice: caballero, su situación es idéntica a la del protagonista de El Pozo y el Péndulo, The Pit and the Pendulum, de Edgar Allan Poe, el espeluznante cuento de Edgar Poe. ¿Le gusta a usted este autor, caballero? Esto lo podemos encontrar en la página 111 de esta edición de La Torre de los Siete Jorobados. Y además de evidenciar el humor, a veces casi surrealista, del sinsentido que subyace a buena parte de la obra literaria de Emilio Carrere, estas insólitas palabras del protagonista Basilio aluden a uno de los intertextos carrerianos fundamentales, que es el universo terrorífico y marcadamente personal de Edgar Allan Poe. Como la mayoría de sus contemporáneos, que la crítica ha dado en encuadrar dentro de eso que se conoce como la bohemia madrileña del primer tercio del siglo XX, Emilio Carrere, que fue poeta, narrador, periodista, articulista, traductor, rey del refrito literario, porque publicaba con diferentes títulos y con poquísimos cambios los mismos textos una y otra vez, y además estaba orgulloso de ello, como en alguna entrevista dejó claro. Presencia además pertinaz en los cafés y las calles del Madrid nocturno de la primera mitad del siglo XX. Emilio Carrere acusa pronunciadamente la influencia de los poetas simbolistas, de los poetas parnasianistas franceses, como Rimbaud, como Verlaine, como Baudelaire, y también de los modernistas finiseculares presididos por Rubén Darío, de cuyas obras poéticas, de Rubén Darío, Carrere fue uno de los primeros antólogos de Darío y uno de los primeros popularizadores de Darío en España. Pero al bucear en la posible genealogía de la literatura de Carrere, no conviene olvidar
que, como Jesús Palacios ha señalado, son también sus favoritos, dice Jesús Palacios, aquellos autores del romanticismo que, por su malditismo, exotismo y exceso, se convierten a su vez en figuras premonitorias del simbolismo modernista. Entre estos autores ciertamente malditos, enfant terrible que dirían en francés, Goethe, Victor Hugo, Wagner y Becker, por citar solo algunos de ellos, brilla con luz propia Edgar Allan Poe, cuya presencia será constante en textos de Carrere de diversa índole y de diferentes épocas. En primer lugar, la huella de Edgar Allan Poe se deja entrever sin dificultad en parte de la producción poética del Carrere más fúnebre y más abiertamente modernista, en especial en algunas de las composiciones que conforman su poemario El Caballero de la Muerte, del año 1909, que es uno de sus poemarios más célebres, que más notoriedad le reportaron, y sobre el que se cierne aquí y allí la sombra de The Raven, El Cuervo, o Annabel Lee, dos de los poemas más famosos de Edgar Allan Poe. Eso en lo que se refiere a la poesía. En cuanto a la obra narrativa, muchas de las novelas breves de temática terrorífica o sobrenatural que vieron la luz en las innumerables colecciones de literatura popular que inundaban los kioscos de prensa y las librerías en los años 10 y 20 del siglo pasado, por ejemplo, colecciones clásicas como la novela corta, la novela de hoy, los contemporáneos. Muchas de esas obras que publicó en esas colecciones de literatura popular, Carrere, son deudoras de esas narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe, algunas de las cuales el propio Carrere llegó a traducir al español, pero al no hablar inglés lo hizo a través de las ediciones francesas, es decir, traducción de una traducción. En este sentido, resulta más que suficiente leer, así por encima, títulos como por ejemplo La conversión de Florestan, del año 1921, La mujer sin cara, de 1923, o La casa de la cruz, de 1924. Algunos de ellos se han publicado en esta misma colección de la editorial Valdemar. Leemos esto y nos damos cuenta de que en estos textos descubrimos evidentes puntos de contacto con el universo literario de Poe, tal y como, por cierto, ha estudiado muy bien Mohamed Ben Slama en su libro El arte de asustar, las caras del miedo en los relatos de Emilio Carrere. Tuve la oportunidad de entrevistar a Mohamed hace un tiempo, así que ustedes podrán encontrar esa conversación en el canal. Pero la relación entre Emilio Carrere y Edgar Allan Poe no se limita a la poesía y a la narrativa, sino que se deja sentir también en varios de los múltiples artículos periodísticos que Carrere firmó a lo largo de su dilatada carrera, y muchos de ellos se recogieron en vida del autor en forma de libro, ya sea en volúmenes independientes o como parte de sus obras completas. Dos de estos artículos, escritos en la década de los años 10, resultan especialmente relevantes porque presentan la figura de Poe como icono máximo de la bohemia, con todas sus grandezas, con todas sus contradicciones, y le atribuyen, de forma idealista, de forma crítica en muchos sentidos, poderes casi sobrenaturales de visionario ocultista. Hablamos de La última copa de Edgar Poe, que se puede encontrar en este volumen, que es la copa de Verlaine, y también otro que se titula Edgar Poe ocultista, que se recoge en Almas, brujas y espectros grotescos del año 1919. La copa de Verlaine es de 1918. Voy a comentar brevemente, en orden cronológico de publicación, que por cierto podría no ser exactamente
el orden de la redacción original de estos artículos, pero bueno, por lo menos en orden cronológico de publicación. El primero de ellos, La última copa de Edgar Poe, se inserta en un libro, que es este que está aquí, que reúne diversas semblanzas literarias y bohemias, y su intención es recrear especulativamente la última noche de la vida de Edgar Allan Poe, un tema sobre el que se ha levantado desde siempre una onda polémica crítica prácticamente imposible de dirimir, porque existen versiones encontradas acerca de las causas del fallecimiento de Poe, y la documentación que ha sobrevivido al respecto no es demasiado abundante. Sea como fuere, Carrere se acoge, por su valor dramático sin ninguna duda, a la versión que explica el avanzado estado de embriaguez en el que apareció Edgar Allan Poe por las calles de Baltimore en 1849, en la parte final de su vida, en base a esa práctica política electoral del cooping, que es la utilización en noches electorales de pobres infelices a quienes se drogaba o se emborrachaba para que votasen repetidamente por un mismo candidato en diferentes colegios. Nos da esto la idea del dramatismo de la situación de Poe y de lo trágico de sus últimas horas, de sus últimos días. Carrere presenta en este texto, La última copa de Edgar Poe, a Poe como un precursor de esta moderna opinión de que la ciencia debe ser el fundamento de todo arte. Esto dice Carrere, a la vez que le otorga capacidades ultraterrenas e identifica su condición de genio con lo que percibe como su extrema originalidad literaria. Es un genio porque escribe obras literarias, cuentos, textos muy originales y diferentes. Esto es lo que dice Carrere en este artículo. Todo ello contrasta con la sordidez de esas últimas horas que Carrere imagina que vivió Edgar Allan Poe, que sucumbe víctima de su alcoholismo. Esto lo deja claro Carrere en su artículo. El poeta, que estaba consumido por ese horrible mal que se llama combustión espontánea, votó al día siguiente entre aquel enjambre borroso y hediondo, y al apurar la última copa que le brindaron, cayó definitivamente herido por el delirium tremens. Entonces aquí vemos cómo Carrere explota lo trágico, lo sensacionalista incluso, de esas supuestas últimas horas de Edgar Allan Poe en La última copa de Edgar Poe, que relaciona la muerte de Edgar Allan Poe con su alcoholismo de una manera muy trágica y, como digo, muy espectacular, muy dramática. En el segundo de estos artículos, que se titula Edgar Poe ocultista, ya el propio título indica que Carrere va a defender la tesis de que Edgar Allan Poe era un ocultista avant la lettre, es decir, un ocultista visionario, pues adelantado a su tiempo. Aquí lo que hace Carrere es entroncar con ciertas obras supuestamente sesudas, científicas, en las que el teósofo Mario Rosso de Luna adscribía sin mayores escrúpulos a personajes como Ludwig van Beethoven o Richard Wagner a la teosofía y a las pseudociencias llamadas ocultas. Por supuesto, a Carrere, como muchos otros escritores de su época, incluido el tan famoso Sir Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes o de El mundo perdido, pues estaba interesado en la teosofía, en lo oculto, en todas estas pseudociencias que tuvieron una enorme pujanza a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, y por supuesto en el siglo XXI continúan por ahí pululando con bastante fuerza también, aunque espero que menos que en aquellos momentos, pero bueno, nunca se sabe. Basándose en la introducción de Baudelaire a la traducción francesa de los relatos de Edgar Allan Poe y en su propia lectura de cuentos como
Ligeia o Morella o el célebre caso del señor Valdemar, Carrere esboza un retrato de Edgar Allan Poe como un visionario. De nuevo vemos el hecho de que Edgar Allan Poe es un hombre especial, es una personalidad especial, diferente. En este caso un visionario, un genio, ese tipo de cuestiones. Entonces el retrato que nos presenta de Edgar Allan Poe es el de un visionario, precursor del tratamiento literario de temas como, por ejemplo, la hipnosis, el espiritismo o el ocultismo, llegando incluso a afirmar, infundadamente además, que debió de ser medium y que usaba el alcohol como un puente entre el plano físico y la zona alucinante del astral. Entonces vemos que prácticamente se refiere a Edgar Allan Poe en términos metafísicos, en términos de estas ciencias ocultas, pseudociencias, la teosofía, el ocultismo, y lo presenta como un visionario que es capaz de ver más allá de la realidad y que lo hace además a través del alcohol. Entonces el alcohol, que en el artículo anterior había causado la muerte de Edgar Allan Poe, forma parte aquí, en este artículo Edgar Poe ocultista, forma parte el alcohol de la genialidad de Poe y de las capacidades supuestamente ultraterrenas que tiene Poe desde el punto de vista de Emilio Carrere, de nuevo, un punto de vista muy idealista que no se basa en absoluto en ningún tipo de datos objetivos, sino que tiene que ver con una semblanza personal y profundamente ficticia, escrita por el propio Carrere, claro. Además, Carrere emplaza a Mario Rosso de Luna a que profundice en el tema, algo que Rosso de Luna, por supuesto, nunca llegó a hacer, aunque ya digo que relacionó a Wagner o relacionó a Beethoven con la teosofía. De hecho, tiene un libro curioso, lleno de patrañas, que se titula Beethoven Teósofo. Entonces, emplaza Emilio Carrere a Rosso de Luna a que profundice en este tema sobre si era o no era ocultista Edgar Allan Poe. Esto nunca lo hizo Rosso de Luna, y se muestra Carrere también sorprendido porque Miguel de Unamuno hubiese rehusado siempre a acercarse a la teosofía. De repente mete Unamuno ahí por el medio porque Unamuno descreía completamente de todo este tipo de cuestiones. Y Carrere concluye describiendo a Poe como un artista único, extraterrestre y maravilloso. De nuevo vemos que se le presenta a Edgar Allan Poe como si fuese una personalidad ultraterrena. Su memoria eterna, dice Emilio Carrere, se encuentra tan atormentada como lo fue su existencia terrenal. Entonces, de nuevo lo trágico, de nuevo aparece ahí lo sensacionalista, de nuevo aparece ahí pues también lo dramático para hablar acerca de la figura de Edgar Allan Poe, que tanta influencia tuvo en la literatura y en la visión del mundo, incluso diría, de Emilio Carrere. En definitiva, para ir terminando ya este vídeo, que no es más que una manera de relacionar estos dos autores y animarles a la lectura de ambos, a todos ustedes que pueden estar ahí afuera viendo este vídeo, aunque son prueba del conocimiento que Emilio Carrere poseía sobre la vida, sobre la obra de Poe, de hecho, en uno de los artículos llega a hacer referencia a Rufus Griswold, que es un equívoco personaje que orquestaría una campaña de difamación contra Poe tras la muerte del literato, pero eso es tema para quizá otro vídeo en algún momento. Estos dos artículos de Carrere, La última copa de Edgar Poe y Edgar Poe ocultista, evidencian estos dos artículos la tendencia de Carrere a mitificar ciertos aspectos biográficos y literarios de Edgar Allan Poe, y entonces la figura
de Poe que Carrere contribuye a construir en estos textos lo ensalza como epígono e icono supremo que aúna todos los elementos que conforman la concepción vital y artística de la bohemia, además de conferirle una dimensión trascendental, ultraterrena, visionaria, que se articula en una supuesta y totalmente descabellada, desde mi punto de vista, condición de Edgar Allan Poe como ocultista y como persona clarividente, algo que, por supuesto, pues nunca se ha demostrado ni va a demostrarse ni falta que hace. En todo caso, estos dos artículos sí que dejan clara la emoción que sentía Emilio Carrere, la devoción que tenía también por la figura de Edgar Allan Poe, y me sirven estos dos artículos para animar, para invitarles a todos ustedes a la lectura. Por un lado, de Edgar Allan Poe, que yo llevo leyendo desde que era adolescente, desde que tenía 13, 14, 15 años, y siempre vuelvo a sus textos porque me parecen realmente interesantes desde muchos puntos de vista, narrativos, históricos, filosóficos incluso, y también, por supuesto, a animarles a la lectura de Emilio Carrere. La editorial Valdemar ha hecho un muy buen trabajo. A finales de los años 90 lo hizo, y a principios del nuevo siglo, del nuevo milenio, pues reeditó varias de las obras, como esta Torre de los Siete Jorobados de Emilio Carrere, en ediciones muy cuidadas, como todas las de esta editorial, a cargo de Jesús Palacios. Por ejemplo, esta es una edición del año 1998. Les animo a que se acerquen a la literatura de Emilio Carrere, también, por supuesto, a la de Edgar Allan Poe, y si tienen algún comentario, pues déjenlo por la parte de abajo. ¿Qué les parece la obra de Poe? ¿Cuáles son sus textos favoritos y por qué de Poe? Y lo que conozcan de Emilio Carrere también. ¿Cómo valoran a este escritor tan peculiar que fue el madrileño Emilio Carrere? Y con eso termino este vídeo que he grabado en mi despacho en la Universidad de Martin, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, a principios del mes de octubre, en directo y sin ningún tipo de cortes. Mío es el copyright de este vídeo, que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube, Antón GF. Gracias, como siempre, por su atención. Gracias, como siempre, por sus comentarios, y hasta la próxima ocasión.